Me suelen preguntar por qué esta cátedra, creada en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Diego Portales, eligió el nombre de Roberto Bolaño. Bueno, ciertamente es un homenaje a un escritor de la talla de Roberto Bolaño, pero queríamos valernos y tratar de reproducir su espíritu crítico, tratar de recoger el humor, la irreverencia y, por supuesto, el espíritu de renovación que él tuvo con la literatura. Por eso, quizás no hay un invitado más apropiado para la Cátedra Bolaño que César Aira, porque precisamente comparte con Bolaño esa irreverencia, ese sentido del humor y esa decisión de renovar el género, especialmente de la novela. Así que para esta cátedra es en verdad un honor tenerlo hoy día acá. Además, tanto Bolaño como César Aira han hecho de su obra un programa de vida, su literatura, sin distraerse mucho en la farándula literaria o cultural. Y probablemente a ambos también, casi a pesar de ello, los ha alcanzado el reconocimiento y el éxito. Veía en el ranking de libros más vendidos de Página 12 este domingo, que viene su última novela, El divorcio, algo que quienes estamos leyendo hace tiempo a César Aira resulta impensado hace algunos años que ya él está en los rankings de los libros más vendidos. Bueno, como digo, es un honor tenerlo aquí en la cátedra y es particularmente un agrado también poder contar con Leonardo Sangüesa, poeta, periodista y geólogo. ¿En ese orden, Leonardo? No se sabe. Quien hará la presentación de César Aira. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación porque para mí es un honor, como dice el lugar común, pero en este caso es muy sentido. Y como dice otro lugar común también, me parecía que César Aira no necesita presentación. Entonces yo me sentía un poco incómodo en esta situación de presentar a alguien tan conocido. Espero yo que sea conocido. Entonces decidí, en vez de presentarlo, esbozar algunas reflexiones que me surgieron después del atracón de libros de Aira que leí cuando supe que me habían invitado a presentarlo. Entonces, por supuesto, no es algo abarcador, porque es imposible ser abarcador en estos minutos con una obra tan vasta. Entonces me remitiré solo a algunas novelas y algunas líneas generales. ¿Cómo me reí? Es una frase que César Aira ha escuchado miles, millones de veces. Tantas que hace años escribió un libro titulado así, ¿Cómo me reí?, en una sentida queja contra todos los lectores que durante más de 3 décadas, y a lo largo de 50 o más libros, se le han acercado para decirle, leí tu último libro, ¿cómo me reí? La queja, desde luego, también da risa. Eso lo saben muy bien los humoristas y de hecho es un viejo truco, exigir que a uno lo tomen en serio para producir el efecto contrario, es decir, más risa. No me parece inocente que Aira haya bromeado con el hecho de que sus propios lectores no lo tomen en serio. Una de las jugadas más riesgosas de su literatura ha sido justamente la de establecer una relación intransigente entre autor y lector. Tan inocentes y cómicas como se ven, sus novelas en realidad están llenas de obstáculos para el lector, o mejor dicho, de pruebas de fidelidad, llamadas también pruebas de amor. Síganme los buenos, parece decir. Ahí tenemos, por ejemplo, el asunto de los finales de Aira.
No hay cosa que le guste más al lector contemporáneo que los finales. Pueden ser tristes o felices, pero los finales no se tocan. Pues bien, a Aira los finales lo tienen sin cuidado. Si te gustan mis finales, bien, y si no, bueno, puedes ir a la esquina a ver si está lloviendo. Muchos finales de Aira son apoteósicos. Son la quema de las naves y a la vez el final pirotécnico que la celebra. Tomados como piezas únicas, son un despliegue narrativo fulminante. El problema no es su falta de colorido ni su efectividad, sino el momento en que ocurren. El lector de novelas parece preferir que el relato fluya como un río por todo lo largo de su valle y, cuando está todo dicho, que desemboque en el mar, con suavidad o con estruendo, pero en el mar. Los relatos de Aira se aburren de sí mismos a medio camino y se despeñan en cataratas fabulosas. Sé que estoy generalizando acerca de algo que no puede ser generalizado. Ahora mismo pienso que lo anterior es válido para novelas como El Congreso de Literatura, que termina con la estampida de unos colosales gusanos azules, o para La Guerra de los Gimnasios, que termina con el protagonista abrazado a un cisne en vuelo y luego montado sobre los hombros de un gigante. En La Prueba, en la novela La Prueba, en cambio, el final a toda explosión Deus ex machina proveniente de la anécdota que da inicio al relato central. El final, cualquiera sea el caso, es una convención que Aira manipula no para redondear o efectivamente llevar a puerto una novela, sino para deshacerse de ella. Para Aira, la novela no termina en su final, sino en su culminación, que ocurre cuando se demuestra, con más o menos logros, que en verdad era posible levantar ese artefacto inverosímil con los materiales y las maneras más inesperadas. El trabajo del escritor, parece decir, es llegar a la cumbre, no en subir y en bajar decorosamente por las laderas. Precisamente la amplitud del abanico literario de Aira es otra de las pruebas que enfrenta el lector. Un tópico en la descripción de sus libros es la mención del disparate como elemento constitutivo. El disparate es un imán y como tal atrae y repele. Muchos lectores están acostumbrados a que lo disparatado sea siempre disparatado, que no les vengan con enredos en que los disparates también pueden aparecer en un contexto serio. Si van al cine a reírse, no toleran que entre carcajada y carcajada haya una larga escena meditabunda o un crimen sin ningún chiste. Aira propone que los disparates pueden saltar cuando menos se los espera, a condición de que se sostengan en su vuelo sin desplomarse. En ocasiones, el disparate es un llamado de atención del autor, un recordatorio de que el relato existe gracias a un amigo llamado César Aira. Justamente una de las novelas menos disparatadas de Aira incluye uno de esos avisos, y a partir de ese momento deja de ser la menos disparatada. Una escena que para un fanático será una delicia, mientras que para un lector poco airano le podría resultar chocante. Me refiero a un episodio en la vida del pintor viajero, el magnífico relato protagonizado por Mauricio Rugiendas y ambientado en la Pampa Argentina. En medio de las tensiones previas a un ataque de los indios, el pintor, que tenía la cara desfigurada y padecía graves dolores, molestias oculares y diversos trastornos neurológicos después de haber recibido el impacto de un rayo, pidió a la dueña de casa una mantilla para cubrirse los ojos y así poder salir a dibujar escenas del terrible asalto pehuenche, protegiéndose de la luz con ese velo negro. Tras recibir la mantilla, Rugiendas y su amigo Robert Krause salieron a toda prisa de la casa. En ese momento sucede algo que está fuera de todo cálculo, como si Rugiendas hubiera sido de pronto poseído por el espíritu de ya sabemos quién.
Dice Aira: un peón sostenía abierto el portal del patio, que trancaría cuando hubieran salido. Rugiendas agitaba la mantilla como un loco y se llevó por delante una columna de la galería. Saltaron sobre los caballos. ¡Hop! Pero el pintor había quedado al revés, mirando la cola. A partir de ese momento, uno se espera que empiece el festival de fuegos artificiales, que aparezca un pulpo en medio de la pampa, o que Rugiendas saque una espada láser y los mate a todos. Pero nada de eso ocurre. El relato sigue su curso casi documental, salvo por una sustantiva modificación en la mirada del protagonista, quien, a causa tanto de su visión enmascarada como de sus trastornos en la percepción, ve la realidad a 10 cuadros por segundo, pues la morfina lo hace dormirse y despertar con esa vertiginosa frecuencia. Es decir, ve lo que hay que ver, la realidad real del malón, los avances y retrocesos velocísimos de los 1000 indios, la polvareda, los gritos, las gimnásticas piruetas de los jinetes en la pampa, todo muy dramático y pesado. Pero eso, con la acción del artista, toma un aire de espectáculo ligero, de montaje, de chacota surrealista. En buenas cuentas, Aira ha reivindicado ciertos desechos literarios, basura desdeñada por la literatura seria latinoamericana. El chiste de saltar sobre el caballo y caer al revés, los finales a toda orquesta o el estereotipo del sabio loco son provocaciones contra la figura del novelista total que se desvela por la novela total, pero también contra los espejismos de la llamada autoficción y sus falsas modestias. Aira se permite crear artefactos completos a partir del mero capricho, de la ocurrencia tonta, de la inversión lógica o de la lectura de metáforas al pie de la letra. Según un método de composición que tiene más relación con la poesía que con la novela, en el sentido de que un párrafo pareciera llamar al siguiente para que ya llene los huecos, repare los errores o levante un nuevo peldaño en la torre de naipes. Piénsese en la situación que da lugar a la novela El Mago. Había una vez un mago de verdad, capaz de hacer lo que le placiera con su magia, pero carecía el menor atisbo de imaginación. Esa es la situación. Y, por lo tanto, no sabía qué hacer con su magia, como no fuera a copiar los trucos de los magos de oficio y ser así un mago menos que mediocre. El argumento sirve para dos cosas: un cuento o una novela con todas las de la ley. Pero Aira no hace ni lo uno ni lo otro, sino que lleva la situación al límite, como diciéndole al lector: mira, ven a ver lo que hago con esto. En otras ocasiones el proceso es al revés, piensa uno como lector, que Aira quiere contar un camino distinto para cosas que damos por sentadas, a veces hasta la reverencia. Es el caso de Parménides, que termina justamente con la escritura de un poema, a todas luces el poema de Parménides, ni más ni menos que el poema fundacional de la lógica occidental. Aira llega a ese momento planteando la siguiente hipótesis: que Parménides era en realidad un poderoso, un tipo un poco fatuo pero buena persona, que deseaba dejar un libro para la posteridad y que para ello contrató un poeta de segunda división. El poeta, de nombre Perinola, se demoró décadas en decidirse siquiera a escribir el libro, y al final lo hizo en un acceso de entusiasmo absurdo, escribiendo con frenesí un documento lleno de sinsentidos, tautologías y frases sibilinas, exactamente el célebre poema de Parménides, convertido ahora en palabrería hueca y desechable. Ese desprecio por los discursos y los contenidos en favor de la forma y el estilo tiene un extraño punto de inflexión en Cómo me hice monja. El relato, como sabemos, está compuesto sobre la base de algunos recuerdos de infancia del autor. Es, por así decirlo, porque en este autor no siempre está claro, un libro autobiográfico y por lo tanto un libro tan documental como la novela sobre Rugiendas. Salvo por el comienzo de cómic y el final de cómic también, Aira cuenta cosas que de verdad le incumben y al parecer esta vez prefiere no hacerles retoques a los sucesos, sino que desea presentarlos más o menos como ocurrieron.
El laboratorio entonces hace una pequeña distorsión que lo cambia todo y le da carácter fabuloso o imaginario a lo que es verídico de por sí. Referirse al niño como si fuera niña, siempre en femenino, aunque se llama César y hace todo lo que hace un niño y no una niña. Aira no es un escritor de género fantástico, más bien es un escritor realista que enfoca la realidad con lentes fantásticos. Todo lo que ocurre en sus libros requiere ese cristal transformador y por eso, cuando uno los lee, en realidad está leyendo también al autor, desarticulando una de las normas de la literatura llamada comercial, que es la obligación del libro de contener al lector y desprenderse del autor. Ese es el contrato que establece Aira con sus lectores. Si quieren leerme, bien, pero les advierto que me leerán a mí, bajo mis condiciones. ¿A cambio de qué? A cambio de la realidad, la oculta y milagrosa realidad de casi todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Sangüesa. Es tan halagador oír a un lector. Creo que es el premio que tenemos los escritores de vez en cuando. Y estoy muy agradecido, muy honrado por la invitación a dar esta charla. Yo en una universidad soy literalmente un invitado porque nunca fui profesor, ni crítico, ni teórico. Soy un novelista, un escritor, digamos, pero creo que puede tener algún interés para estudiantes y hasta para profesores oír lo que está del otro lado del mostrador, no el sujeto de estudio, sino el objeto de estudio, lo que piensa. Y creo que todo escritor creativo, como se dice, novelista, un poeta, también es casi inevitablemente un crítico y un teórico, porque al escribirse es inevitable reflexionar sobre lo que se está haciendo y esas ideas quedan un poco difusas, sin forma. Por eso agradezco tanto estas ocasiones que me dan de escribir algo, de poner en negro sobre blanco estas ideas, estas reflexiones sobre el oficio que siempre están presentes mientras escribimos. Bueno, esto que voy a leerles son unas reflexiones un poco inconexas, un poco circulares, porque vuelven siempre a lo mismo, que tuvieron su origen en la lectura de un librito hace un tiempo que me dejó bastante intrigado. Sentí que ahí había algo que no cerraba del todo. Y fue la lectura de algo que todos ustedes conocen bien seguramente, el viejo cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Ese cuento se lo asocia generalmente con Las Mil y Una Noches, pero no pertenece estrictamente a Las Mil y Una Noches, que es una recopilación de cuentos populares del siglo XVI, no, XVII, si no me equivoco. Mientras que el cuento de Aladino viene de mucho antes, es del siglo XI. Y precisamente tuve la ocasión de leer una reconstrucción filológicamente muy trabajada, hecha por un arabista francés, del cuento original de Aladino. Y de ahí surgieron estas reflexiones, ya van a ver, porque ustedes seguramente conocen, todos lo conocemos. En realidad el cuento de Aladino fue incorporado a la recopilación de Las Mil y Una Noches por el primer traductor europeo, Galland, y ahí quedó. En las traducciones y ediciones nuevas, más rigurosas de Las Mil y Una Noches, no se lo incluye. Lo mismo que el cuento de Simbad el Marino. Es curioso que los cuentos que se hicieron más populares de esa recopilación no pertenecen estrictamente a Las Mil y Una Noches. Aladino es este niño pobre que vive con su mamá, pobrísimos, viven de la mendicidad. Un día aparece un brujo forastero que viene ahí porque sabe que cerca del pueblo
hay una caverna en el fondo de la cual hay una lámpara con un genio. Pero es muy peligroso entrar a esta caverna, bajar. Entonces lo toma este niño, este jovencito, para que baje él, le da las instrucciones necesarias, el chico baja, encuentra en el fondo de la caverna la lámpara y cuando va a salir, el mago le pide que primero le dé la lámpara y después lo va a ayudar a salir a él. El niño desconfía de este brujo y no le da la lámpara, a lo que el brujo se enoja, lanza un hechizo y sella la entrada de la caverna con una roca. Aladino se queda dentro, en la oscuridad, piensa en su mamá que lo estará esperando y se larga a llorar. Las lágrimas mojan la lámpara y él, para limpiarla, la frota con la manga y ahí aparece el genio, que le ofrece realizar cualquier deseo que le pida. Y por supuesto lo que él le pide es volver a su casa con su mamá. El genio se lo concede de inmediato y ahí está Aladino en la vieja casa pobre con su mamá. Y ahí empieza lo raro. Una vez que Aladino está de regreso en su casa, después de la aventura con el brujo extranjero, retoma su vida habitual. Vive con su madre viuda, son pobrísimos, pasan privaciones. Una noche se van a la cama con el estómago vacío. A la siguiente, lo mismo. Entonces el joven recuerda que al frotar la lámpara, cuando estaba encerrado en la cámara subterránea, el genio que se le había aparecido, le había dicho que estaba a sus órdenes para satisfacer cualquier deseo que tuviera. Pues bien, ahora tenía hambre. ¿Qué le costaba probar? Frota la lámpara, aparece el genio y Aladino le pide algo de comer para él y su madre. El genio accede. Aparece en el miserable cuarto, servida sobre manteles de las más finas telas, en vajilla de plata, una cena de los más exquisitos manjares. Aladino y su mamá comen hasta hartarse y se van a dormir. Por supuesto, dados sus hábitos frugales, no han comido todo. Han guardado lo que sobró, que es mucho, y de eso se alimentan en los días siguientes. Al fin, la provisión se termina, por más que la han ahorrado. Vuelven a pasar hambre. Hasta que a uno de los dos se le ocurre que esos hermosos platos, fuentes y cubiertos de plata deben de tener valor. Aladino toma un plato, va a la ciudad, busca un platero o joyero, encuentra uno que le compra el plato y le paga por él una suma que para el joven es grande. Con eso compra comida, que ahorra con su madre y le dura varios días. Después vende otro plato, y otro y otro. El genio ha servido esa cena con la mayor esplendidez, sin ahorrar vajilla. Hay fuentes también de plata, con delicados trabajos de orfebrería. Si por cada plato le pagaban una moneda, por cada fuente le pagan 2. Y así va vendiendo todo hasta llegar a la última cucharita, por la que recibe una moneda de poco valor, pero con la que alcanza para comprar un puñado de arroz que hacen durar varios días. Al fin se ha acabado todo. Vuelven a pasar hambre. Y ya sea porque el hambre aguza el ingenio o por alguna otra razón, Aladino vuelve a pensar en la lámpara que ha quedado arrumbada todo ese tiempo en un rincón. Se decide a frotarla y aparece el genio, solícito. Le pide comida. El genio, lo mismo que antes, sin mostrar la perplejidad que seguramente siente, hace aparecer de inmediato una espléndida cena en vajilla de plata. Aladino y su mamá vuelven a comer opíparamente y, dado lo abundante de la magnanimidad del genio, sobra y alcanza para varios días. Y una vez terminada hasta la última migaja, recomienza la rutina de la venta de la vajilla. Aquí Aladino descubre que el platero al que le ha estado vendiendo, le estaba pagando menos de lo que correspondía, aprovechándose de su ingenuidad. Lo descubre porque un colega y competidor se entera de esas transacciones y le ofrece un precio mejor, con lo que esta vez el dinero alcanza para comprar más comida y el provecho obtenido de la venta de la vajilla dura más tiempo.
Recordemos que Aladino y su madre siguen tan absolutamente pobres como antes y como siempre. Cada moneda obtenida por la venta de un plato, una fuente o un cubierto de plata va inmediatamente a la compra de comida, y esta comida es consumida con parsimonia, pero hasta terminarla antes de realizar una nueva venta. Aún con esta duración extendida, la vajilla se termina, se vuelve a terminar como la vez anterior. Otra vez desprovistos, Aladino y su mamá vuelven a pasar por la cruel experiencia del hambre. Pero ya alertado de las posibilidades a su disposición, Aladino vuelve a frotar la lámpara, etc. Esto se repite 5 o 6 veces. Hay algo raro en esto, algo casi demasiado raro, aún para nuestro gusto literario del siglo XXI, que ya ha pasado por todas las rarezas. Reconocemos mecanismos del relato primitivo de todas las civilizaciones, la repetición, la obstinación. Creí que era un animal que aleteaba. Sí, recordé inmediatamente una frase de Baudelaire. Sentí rozarme la cabeza el ala de la imbecilidad. Toda mía, ¿no? Estaba en que reconocemos mecanismos del relato primitivo de todas las civilizaciones. La repetición, la obstinación, una cierta minucia práctica y sobre todo algo que a nosotros nos parece anterior a la psicología, un psicoprimitivismo. Es como si el personaje, en lugar de actuar motivado por causas razonadas por él, lo hiciera obedeciendo a una suerte de máquina de actuar, que es el relato mismo. En suma, diríamos que esto no es realista, con lo que nos revelamos a nosotros mismos que definimos el realismo por la identificación psicológica con los personajes. No la mera identificación con el prójimo que podemos sentir en la realidad, sino precisamente la que vuelve realidad vicaria al personaje y con ello lo extrae del mecanismo del relato en el que vivía. Es como si nos propusiéramos ignorar que Aladino es un artefacto verbal y quisiéramos tenerlo sentado frente a nosotros para explicarle un par de cosas. Decirle, por ejemplo, que podría pedirle al genio de la lámpara 1.000.000 de monedas de oro y una bonita casa en lo alto de una colina y 700 camellos. Es cierto que así dejaría de existir el cuento, pero no nos importa. El realismo así entendido desarticula todo cuento por las líneas de una causalidad psicológica muy particular, la nuestra. Esta misma intervención violenta en la trama visible del relato, al extraer a los personajes de su contexto verbal, produce un distanciamiento que adopta la forma de la impaciencia. Cuando llegamos a la tercera cena y anticipamos la parsimoniosa venta una vez más de los platos y los tenedores, ya estamos maduros para gritarle a Aladino que no sea tan estúpido. Y esto no solo pasa con el relato primitivo, sino también con el perenne neoprimitivismo de la cultura popular. Pasa con esas películas en que la mujer que está sola en la casa a la medianoche y con un corte de luz, oye un ruido en el sótano y baja a ver. Siempre baja, aún temblando de miedo y con cara de terror. Cuando la devora el monstruo o la descuartiza el asesino serial, sentimos que se lo merecía. ¿Por qué no fue a pedirle ayuda a los vecinos o al menos salió a la calle? No, tenía que ir a meterse en lo más oscuro donde sonaban los gruñidos. Lo mismo el héroe policía que persigue al villano escaleras arriba, en lugar de pedir refuerzos, rodear el edificio y quedarse esperando. Y terminan a las trompadas en una cornisa a 80 metros de altura inútilmente. La pasión, la precipitación, la imprudencia, la lisa y llana estupidez son la carne y la sangre del realismo. Si queremos llamar realismo a ese juego artístico que se completa al complementarse con lo más razonable y cartesiano de nosotros, sus consumidores. Con el pobre Aladino entramos en una relación de distancia histórica. Basta con que le pongamos el marbete de precapitalista. Más cerca estamos del genio,
en la lámpara, de su perplejidad al verse desocupados. Si la lámpara hubiera caído en manos de un sujeto de la sociedad de consumo, efectivamente, si fuéramos nosotros, los hijos del capitalismo y la sociedad de consumo, los que dispusiéramos de la lámpara con su genio, la gastaríamos de tanto frotarla. Me pregunto si no sería excesivo, es decir, me pregunto si podría no ser excesivo. El exceso ya está en las premisas, o en la premisa principal, que es el deseo. Por ejemplo, si la tuviera yo, dejemos de lado todo lo obvio, o después de habérselo pedido y obtenido, ¿qué le pediría? Evidentemente, dados mis gustos, libros. Los libros más raros, más difíciles de encontrar, todos los que quisiera. Pero, un momento, los libros los quiero para leerlos, y en caso de tenerlos sin leer me sentiría en deuda. Y ahí entonces estaría en la misma situación, en el mismo mecanismo del tonto primitivo de Aladino, del que estuve burlándome. El paralelismo es sorprendente. Así como él no volvía a pedir otra cena hasta haber consumido la última migaja de la anterior, yo no pediría otro libro hasta haber terminado la última página del anterior. Y más aún, igual que Aladino prolongaba el beneficio de una cena vendiendo la vajilla, yo prolongaría el don de mi libro, como lo prolongo ahora, sin lámpara, tomando notas, releyendo, charlando con mis amigos sobre el libro. Me pregunto si este paralelismo no se dará en cualquier otro beneficiado del genio, pida lo que pida. ¿No será el sistema de Aladino el modelo de todo aprovechamiento racional del don? Es decir, de todo aprovechamiento que tome en cuenta el tiempo. El tiempo, padre de la realidad, le impone a esta su extensión después del rayo instantáneo de la magia. En este punto hay que recordar una precaución fundamental. Los dones de la magia se gozan en la realidad, y no en una realidad embellecida y pasada en limpio, sino en la realidad menos mágica, la más chata y cotidiana. Inmediatamente de producirse la magia, debemos volver a la realidad, pisar la tierra y administrar en ella lo que obtuvimos. El realismo es de rigor. Si pretendiéramos prolongar la magia, perderíamos todo el placer de su beneficio. Es preciso hacer un corte radical. Ahí estuvo, dicho sea entre paréntesis, el error y la perdición del llamado realismo mágico, que en lugar de hacer ese corte radical, devalúa los beneficios de la magia, despojándola del respaldo de la realidad. Deberíamos aceptar que primero está la magia, y la magia está siempre en el comienzo, y que no hay comienzo sin magia. La magia, o por otros nombres, el milagro, lo sobrenatural, lo imposible. Lo dijo Picasso, todo es milagro. Por ejemplo, que al meternos en la bañadera no nos derritamos como un terrón de azúcar. Ahí es donde comienzan las historias. Después viene la realidad, para darle materia y sentido a esa historia. Todo lo que nos hace la realidad, frustrarnos, deprimirnos, envejecernos, matarnos, deriva de su duración y persistencia. Ha nacido del corte radical que hicimos inmediatamente después del prodigio mágico, y ya no va a interrumpirse. Resignados o no, tenemos que vivir en esa duración. La lección del Aladino realista, entonces, sería esta. Hay que aprovechar el don hasta la última migaja, con lo cual ponemos el tiempo, nuestro enemigo, a trabajar a nuestro favor. De ese modo, el transcurrir insensato y destructor de la vida toma sentido. Hay un verso, una declaración de programa poético de un poeta argentino, Edgar Bailey, que dice: es infinita esta riqueza abandonada. Ahí hay algo de nostalgia o de impotencia. La magia, por definición, nos ofrece el mundo entero, en toda su inagotable riqueza. Pero esa riqueza se despliega en un desierto, y atravesarlo es lento, engorroso, interminable y sobre todo dolorosamente parcial. Da la impresión de que esa riqueza queda abandonada, porque una vida no alcanza para gastarla, ni 2 ni 1000. Es inevitable que encontremos estúpido, imprudente, ignorante o corto de miras a cualquier protagonista de cualquier historia.
Dije que nos identificábamos más que con Aladino, con el genio, con su perplejidad ante la poca lucidez de su indigente propietario. Pero observando con más atención lo que pasa, podríamos dudar de la perplejidad del genio. Sí, quizás está sorprendido y no lo dice. Obedece el protocolo del fantasma y de los aparecidos en general, que solo hablan cuando se les dirige la palabra. Pero también es posible que no tenga nada que decir y que le parezca natural la conducta de su joven amo. Después de todo, es un genio precapitalista. No obstante, hay un tercero en juego, el autor. A un anónimo, colectivo, está poniendo una dosis de ironía. Lo que debemos preguntarnos es si se puede contar una historia como esta, con todo lo primitiva que sea, sin superar el nivel intelectual de Aladino, nivel en el que lo más llamativo es la escandalosa falta de imaginación. Quizás la conclusión a sacar es que el autor nunca es precapitalista, siempre es capitalista. Todos sus personajes pueden pertenecer a las eras arcaicas del trueque o de la fábula, a la utopía o a la naturaleza. Él no, siempre será capitalista, aunque viva antes del capitalismo o después, si es que hay un después, porque la noción de autor es coextensiva a la de un cierto tipo de acumulación-representación que constituye el núcleo de la idea del capitalismo. Pero este cuento no es realista, es todo lo contrario, es un cuento de magia. La incomodidad que produce se debe a que es un cuento de magia que procede con la materia del realismo. Si la premisa es la magia, estamos dispuestos a aceptarla, pero para nuestra sorpresa, Aladino se niega a dar el salto causal de la magia y elige el paso a paso de la realidad. Adopta una actitud que es la opuesta a la del lector, pues el contrato básico de todo lector de ficción parte de lo que Coleridge llamó famosamente una suspensión momentánea de la incredulidad. A partir de esa suspensión se establecen nuevas reglas de realidad, parecidas y hasta idénticas a las de la realidad primera, pero sostenidas en una convención. Aladino se niega por juventud, inexperiencia o ignorancia a firmar el contrato y sigue operando con las reglas de la realidad primera. Es por eso que lo vemos como un intruso en el mundo mágico al que ha entrado desde que tomó posesión de la lámpara. En esa frase de Coleridge, la suspensión momentánea de la incredulidad, yo subrayaría la palabra momentáneo, de modo de traer a colación una vez más al tiempo, porque de eso se trata y de eso se trata siempre, del tiempo, cuando se trata de alguna clase de manipulación de la realidad. La lectura de ficción es para el lector una burbuja de tiempo en el tiempo, un paréntesis en el tiempo, dentro del cual también hay tiempo, pero otro. La incredulidad que rige el curso de la vida y se interrumpe en ese paréntesis, no es necesariamente incredulidad propiamente dicha. Creo que esa palabra, la palabra incredulidad, designa en general a la percepción racional, motivada de la realidad. Abrimos el paréntesis o entramos a la burbuja para liberarnos de esos encadenamientos causales. Pero una sofisticación inevitable quiere que allí adentro el discurso cree una representación de las mismas percepciones racionales, motivadas y causales de la realidad. El mismo Coleridge lo dice. Aún en los sueños no imaginamos nada sin un antecedente, causa o cuasi causa. No podría ser de otro modo. A eso llamamos realismo. Entonces la credulidad que hemos asumido mediante la costosa renuncia a nuestra valiosa y útil incredulidad no nos sirve de nada, se hace superflua, se vuelve un lujo, uno de esos lujos que con gusto le pediríamos al genio de la lámpara si la tuviéramos. Y sucede que la tenemos. Tenemos cientos, miles de lámparas maravillosas en la biblioteca, en forma de libros, que nos darán todo el lujo que el tiempo nos dé tiempo a gozar. Con su salto por encima de las causas y efectos, la magia elimina el tiempo, y viceversa. El realismo en la novela es el registro de la ocupación del tiempo. Lo que hace Aladino, el Aladino realista,
que se recorta sobre la magia vendiendo plato a plato y comprando arroz barato, es ganar tiempo, ganárselo a la pobreza y al hambre. La lectura, cuando no es lectura utilitaria de información o aprendizaje, la lectura de novelas es una operación temporal ambigua. No sabemos si estamos perdiendo o ganando el tiempo y nunca llegamos a una conclusión definitiva al respecto. Proust planteó el problema en un ensayo, Journées de lecture, días de lectura, y lo respondió a su modo con esta intrigante propuesta. Los días que hemos creído perder para la vida, porque los pasamos leyendo, son los que hemos vivido con más intensidad. Desarrolla esta idea con el relato de un día de verano de su infancia, de la mañana a la noche, enteramente dedicado a la lectura de una novela de capa y espada, y del que, sin embargo, 40 años después, recuerda cada sonido, cada olor, cada matiz del cielo, cada conversación de su abuelo y sus tías. No sé si se lo podrá explicar por algún mecanismo psicológico, pero todos los lectores hemos sentido la duplicación, o mejor, la intensificación de la vida que se produce cuando entramos en esa suspensión narrativa dominada por el adverbio momentáneamente. La incredulidad, entendida como la desconfianza y la crítica, es la virtud sin la cual seríamos arrollados por la realidad. Es un elemento clave de la supervivencia en sociedad y aún fuera de ella. La expresión tan común, no lo puedo creer, indica que la credulidad y hasta la creencia exigen un esfuerzo, no nos son natural, no son lo natural y dado. Lo que no podemos creer es lo que nos dicen, necesitamos verlo, y aún así, la lengua tiene eso. Una vez que se ha oído una sola mentira, ya no se puede creer nunca más. Es el problema de la comunicación lingüística. De hecho, todo en la lengua remite a la creencia, a una suspensión de la desconfianza. Por eso se dice ver para creer. Pero lo que vemos también nos puede engañar, y es preciso recurrir a pruebas suplementarias. El emblema de las prostitutas de Roma era una mano abierta con un ojo también abierto en la palma. Creían en lo que se les decía solo si lo veían, y luego creían en lo que veían solo si lo tocaban, es decir, si les ponían el dinero en la mano. Hay una escalada de la palabra al ojo, del ojo a la mano. El arte religioso, destinado a suplir en la imaginación, con su materialidad, la falta de pruebas materiales de la divinidad, avanza por necesidad hacia lo tangible. Y por esa vía se justifica la teoría de Bernard Berenson de ver la culminación de la pintura renacentista en los valores táctiles que sugieren el claroscuro y las veladuras. Es cierto que la incredulidad suspendida no es lo mismo que la credulidad. Y si bien trémula y cambiante, hay una diferencia entre credulidad y creencia. Norman Douglas, el escritor inglés, hace una perspicaz observación al respecto. En su libro sobre la vieja Calabria, dedica un largo y desopilante capítulo a las creencias religiosas del pueblo del sur de Italia. Abundan los santos levitantes o directamente voladores, y se cree en sus vuelos a pie juntillas. O los santos que además de volar producían resurrecciones a pedido, como el venerable Fray Egidio de Taranto, especializado en revivir animales muertos. De este cuenta Douglas algunos casos como el milagro de las anguilas. Un pescador había traído una buena cantidad de anguilas al mercado para vender y grande fue su disgusto al ver que habían muerto durante el viaje. En el sur de Italia nadie compra anguilas muertas. Por suerte, vio llegar al santo en un botecito, que le informó que las anguilas no estaban muertas, solo dormían, y las despertó mediante una reliquia de San Pascual que siempre llevaba consigo después de un cuarto de hora de plegaria. Las anguilas, dice el biógrafo del santo, que habían estado muertas en un montón gelatinoso, ahora volvieron los vientres hacia abajo y se retorcieron en espiral como hacen siempre. Una exclamación se alzó entre los testigos y la fama del milagro de inmediato se extendió a todas partes.
Fray Egidio podía hacer lo mismo con langostas, vacas y seres humanos. Así lo hizo, por ejemplo, con una vaca que pertenecía a su monasterio. Una vez fue robada por un carnicero impío, sacrificada y cortada según los cortes usuales, con vistas a vender la carne. El santo descubrió los restos del animal, ordenó que los juntaran en el piso en la forma de una vaca viviente, con las entrañas, la cabeza y los demás en sus posiciones naturales, tras lo cual, y tras hacer la señal de la cruz con su cordón sobre la bestia muerta, y poniendo en ello toda su fe, le dijo: en el nombre de Dios y de San Pascual, levántate, Catalina. Catalina era el nombre de la vaca. Al oír estas palabras, el animal se sacudió y se puso de pie, viva, entera y fuerte, tal como había estado antes de que la mataran. Esto podría ser un buen argumento para una película de terror, que la armen a la vaca, pero que la armen mal. Y entonces cuando renace como monstruo, todo cambiado, y los mata a todos los monjes. Norman Douglas dice que a un inglés culto como él, o a un hombre civilizado de cualquier nacionalidad, esto le provoca una sonrisa condescendiente. Pero observa que en las cultas y civilizadas naciones nórdicas también hay gente religiosa, cristianos que van a la iglesia y creen, algunos, quizás la mayoría, firme y fervorosamente. Y si creen, por ejemplo, que Jesucristo resucitó al tercer día, bien podrían creer en la resurrección de la vaca o en los vuelos planeados de los santos, porque no hay una diferencia esencial entre ambas cosas. Douglas ve ahí solamente una diferencia en la distribución de la creencia. Dice, ultracrédulo respecto de un conjunto de relatos, al inglés no le queda credulidad para otro conjunto. Concentra sus energías de creencia en un pequeño espacio, mientras que las de los italianos están diluidas en un área extensa. Estas distribuciones, llevadas al plano intraindividual y hedónico, son las que hace el lector en su psiquismo para mejor gozar de la lectura de las novelas. El autor de esas novelas ha debido tomar en cuenta, para hacer bien su trabajo, el diferencial de nivel de espesor espacial y temporal de la suspensión momentánea de la incredulidad. Para apreciar esto más en concreto, hay que tomar un hecho histórico abundantemente documentado en las biografías correspondientes: lo asombrosa y escandalosamente crédulos que fueron todos los grandes novelistas realistas del siglo XIX. Espiritismo, profecías, visiones, apariciones, curas milagrosas, eran moneda corriente en Víctor Hugo, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens, Balzac, al tiempo que construían sus sólidos edificios novelísticos cargados de realidad hasta la última cornisa, aunque siempre con un sótano sobrenatural. Algunos casos son sorprendentes. Dickens escribió una de sus mejores novelas, Bleak House, con el solo propósito de poner en escena un caso de combustión espontánea, una ridícula teoría de la época según la cual un hombre podía encenderse de pronto porque sí y reducirse a cenizas en instantes. Por supuesto que no había pruebas de que tal cosa ocurriera o hubiera ocurrido nunca. Nadie había visto encenderse a nadie y quemarse en su propio fuego. ¿Cómo podía creerlo un hombre culto e inteligente como Dickens? Más extraño aún, ¿cómo podían creerlo sus lectores? Los lectores que aprendían en sus libros cómo funcionaba el mundo real. Lo cierto es que ese episodio, el del hombre víctima de la combustión espontánea, está en el centro de la acción de Bleak House. Ocupa apenas un par de párrafos en medio de las 800 páginas de esa maravillosa novela en la que se despliega todo un mundo de vida. Con el paso del tiempo, el centro de interés se ha desplazado. El realismo intenso que debía servirle de marco ahora acapara todo nuestro interés, y el episodio prodigioso es una mera extravagancia que le perdonamos a Dickens con una sonrisa. La misma sonrisa con la que oímos el "Levántate, Catalina" de Fray Egidio, y nos ponemos serios cuando nos hablan de la resurrección de Cristo. En la misma medida en que no podemos creer en la combustión espontánea, nos vemos obligados a creer en el Londres de Dickens. Es posible que ahí esté el secreto del realismo, en pagar la creencia inmensa del mundo con una gota de credulidad.
El caso de Balzac es más apabullante, pero con él es preciso retroceder una vez más a la lámpara de Aladino y a las ensoñaciones que nos sugiere. Hay algo que no podemos ocultarnos. Si se nos apareciera el genio bienhechor a nosotros, modernos, todo lo que podríamos pedirle, más allá de algunos resguardos sentimentales por la galería, se reduciría a una sola cosa: dinero. Notemos que Aladino en ningún momento le pide dinero al genio. El dinero corresponde a la realidad. Él lo consigue gracias al genio, pero indirectamente gracias a la venta en la realidad de los objetos obtenidos en la magia. Nosotros iríamos a la vía directa, porque la historia ya ha hecho entrar al dinero en el terreno de la magia. Eso vale también para mí, en mi fantasía de los libros. Antes de recibirlos directos del genio, preferiría pedirle el dinero para comprarlos, porque la visita, la librería, la elección, la transacción ya forman parte del placer y la ceremonia de la lectura. En los cuentos antiguos se le pedían cosas. Paulatinamente, con el avance y triunfo del capitalismo, las cosas van reduciéndose al dinero. Es un avance de lo simbólico o del instrumental de representación, paralelo al avance del lenguaje en la civilización. Dinero y lenguaje son instituciones gemelas, unidas por el método y el origen. Esto ya lo notaba Gibbon en el capítulo 9 de su Decadencia y Caída del Imperio Romano. El valor del dinero, dice Gibbon, ha sido instituido por consenso general para expresar nuestras necesidades y nuestros bienes, del mismo modo que la escritura se inventó para expresar nuestras ideas. Y ambas instituciones, al darle una energía más activa a los poderes y pasiones de la naturaleza humana, han contribuido a multiplicar los objetos que estaban diseñadas para representar. Notemos que Gibbon, al reconocer que la palabra y el dinero, nacidos para representar la actividad humana, multiplican esta actividad, está reconociendo que la representación de la realidad puede actuar como el motor de la realidad. Balzac, padre y supremo sacerdote del realismo, es un doble perfeccionado y modernizado de Aladino. El deseo lo domina, y más que el deseo de satisfacer mágicamente el deseo. Alguna vez dijo: podrá faltarnos dinero para lo necesario, pero nunca nos faltará para lo superfluo en lo que nos hemos encaprichado. Su rama de magia era la manipulación financiera, la transformación de una deuda en un activo mediante una prestidigitación de papeles. Sus novelas están llenas de esas maniobras, y el placer que siente al lanzarse en el tema de bonos, hipotecas, sucesiones, quiebras, se hace evidente en la sensualidad y la insistencia con la que emplea el vocabulario de las finanzas, que tanto problema les da a los traductores actuales de su obra, lo mismo que el vocabulario náutico en las novelas de piratas. Y en buena medida por el mismo motivo, así como los marinos se complacen en tener un idioma propio, incomprensible para los hombres de tierra, que acentúa su aislamiento e independencia una vez que sueltan amarras, soltaba amarras en el mar de las finanzas. Pero esto es parte de otra magia, la de la literatura. Las anécdotas legendarias de la vida de Balzac van todas en esa dirección, como la vez que vio en la vidriera de un anticuario un bastón con puño de oro y lo asaltó el furioso deseo de poseerlo, imposible de satisfacer en el momento porque no tenía un céntimo. Salió caminando deprisa, improvisando sobre la marcha un argumento de novela. Se lo expuso a un editor y le extrajo un adelanto con el que compró el bastón, media hora después de haberlo visto. El genio, aquí cambiando la acepción de la palabra, el genio sin lámpara, le daba lo que quería. Su amor apasionado por el mundo material era una fuente inagotable de deseo. Tenía mucho que pedir, y eso explica lo prolífico de su obra, porque se pide con palabras. Su compromiso con lo sobrenatural no es menor que el que lo une al mundo material. Este último se manifiesta con brillo especial en las demoradas y sensuales descripciones de interiores, muebles, lámparas, jarrones, cuadros, alfombras. No nos perdona nada, ni sus ubicaciones, estado de conservación, colores. El orbe inmaterial de la adivinación o la alucinación no está lejos, porque esos interiores no son más que palabras, discurso, ensoñación de novelista.
En una de sus novelas, Úrsula Mirouet, un médico incrédulo que vive en Nemours, es convencido por un colega de ir a París a visitar a una adivina. El médico va de mala gana y esperando hacer frente a alguna clase de fraude. La adivina, una señora gris en un departamento pobre, cae en trance y le habla de unos papeles importantes que se encuentran en la casa del médico, en Nemours. ¿Dónde están esos papeles exactamente? Bueno, están, dice la señora en trance, entre las páginas de un libro encuadernado en cuero rojo, en el tercer estante de una biblioteca. ¿Qué biblioteca? Y ahí, tanto para la sorpresa del médico como para la de los lectores, la adivina hace una descripción balzaciana del cuarto donde se encuentra la biblioteca, con todos los detalles. El médico se convence y no es para menos. El mismo Balzac se convence, suspendiendo momentáneamente la conciencia de que es él quien está inventando la escena y escribiéndola. La clave de realidad, que son sus descripciones del mundo material, puede ponerse al servicio de la magia. A eso se refiere Borges cuando habla de las magias parciales de la novela. Él lo aplica al Quijote, y la magia parcial en cuestión es la aparición en la novela de personajes que han leído esa misma novela o conocen al autor. Se diría que se trata de lo que hoy llamamos metaficción, pero otros casos que menciona Borges precisan su intención. Uno es la mágica noche 602 de las Mil y una noches, en la que Sherazada le cuenta al sultán la historia de un sultán que sacrifica una doncella cada noche hasta que una de ellas empieza a contarle historias con las que gana tiempo hasta que transcurridas las 1001 noches puede mostrarle un hijo y la condena queda anulada. Es decir, le cuenta la historia misma que ella y él están protagonizando. Algo parecido, dice Borges, sucede en el Ramayana y en Hamlet, donde los personajes ponen en escena una obra de teatro que repite en miniatura la obra que ellos mismos están representando. Pero el ejemplo más claro es el de un mapa de Inglaterra, tan detallado, tan exhaustivo, que contiene el mapa, el cual a su vez contendrá el mapa. Ahí vemos de qué está hablando, de la autoinclusión. En otro contexto, estas autoinclusiones serían un problema de lógica, o en todo caso un juego de género. En la literatura, dice Borges, nos inquietan. ¿Por qué? No da una respuesta muy clara en este ensayo, pero podemos referirlo a una de sus ficciones, Las ruinas circulares, cuya moraleja es que si yo sueño, puedo ser soñado. Ahí está el motivo de la inquietud y hasta del miedo. Podemos no tener la realidad que creemos tener. Las manipulaciones de la realidad a la que nos entregamos en nombre del realismo podrían llegar a desacomodar los ejes que aseguraban nuestra presencia continua y tangible en el mundo. La realidad, en tanto realidad, es sólida. Para que un cuerpo ocupe un lugar, otro cuerpo tiene que haber desalojado previamente ese lugar. Es el argumento que usó Kant para refutar el espiritualismo angélico de Swedenborg y la creencia en fantasmas en general. Si en ese sólido continuo se abre una burbuja, no tendrá consecuencias en el encadenamiento de causas y efectos porque su apertura depende de nuestra voluntad o nuestro capricho de suspender momentáneamente la incredulidad. Quizás hemos cedido demasiado a esa voluntad o capricho. Quizás hemos hecho abuso de la literatura. Es una sospecha que legítimamente pudo albergar a alguien como Borges. Y de pronto nos damos cuenta de que la burbuja puede no ser la burbuja, sino lo que la contiene, la masa universal que creíamos que era la realidad. Es decir, la realidad siempre está amenazada por la irrealidad y la literatura es el laboratorio donde se preparan las recetas de esa amenaza y desde donde se lanzan los ultimátums. El realismo, sea como sea que se lo defina, es nuestro exorcismo favorito. La obra de Borges, sus 33 cuentos, se pone en perspectiva si la vemos dentro de la atmósfera y los procedimientos de las 1001 noches, que fueron algo así como el molde en que se fraguó su imaginación.
paso a paso de la realidad. Nada más, muchas gracias.